Un gusto saludarlos nuevamente en este festival de Vive Puro. En el día del 2 vamos a analizar la cruzada. Nos referimos en este caso a esta cruzada como a la batalla espiritual a la que nosotros los cristianos nos enfrentamos día con día para procurarnos una vida en santidad y de amistad con Dios. Si bien es cierto, hoy esta batalla espiritual va a tomar un enfoque en cuanto a la sexualidad, porque es cierto, además de analizarla en el plano espiritual, también se ha vuelto un tema de debate en el contexto de lo cultural. Pero para esto me gustaría que hagamos un pequeño análisis histórico previamente, antes de centrarnos a hablar de todo ello, para conocer el porqué de lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces vamos a enfocarnos en los míticos años 60. Nos referimos a una sociedad de posguerra, en donde, bien, terminada la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo vuelve a asentarse en sus pueblos o en otros sitios, ¿no? Tratando de recobrar la normalidad que había sido perdida durante esos años de conflicto. Entonces, naturalmente la gente empieza a trabajar nuevamente, a casarse y pues naturalmente a tener hijos. Y es tanto así que aproximadamente nacieron en esas épocas más de 7 millones de bebés. Ustedes pueden imaginarse cuánta gente nació. Y este crecimiento demográfico un poco acelerado en contraposición a lo que había sucedido durante los años de guerra, pues ya pasó a ser un tema de interés también de los gobiernos. Aparecieron los análisis demográficos, los índices de nacidos vivos, de defunción, y también la planificación familiar ya pasaba a ser, como les digo, un asunto de interés estatal, ¿no? De esta generación, de estos 7 millones de bebés aproximadamente, nos viene una generación que empieza a cuestionarse muchas cosas, muchos aspectos establecidos por el entorno en el que ellos habían estado viviendo hasta ese entonces, a replantearse los cánones establecidos por aquella sociedad tildada por estos jóvenes como conservadora. Nos estamos refiriendo a lo que más adelante los medios de comunicación denominarían como los hippies, aquellos que dieron origen a la frase "haz el amor y no la guerra", pero en un sentido también refiriéndose a la libertad sexual que estaban buscando, ¿no? A ese verdadero sentido de la vida. A estas personas ya no les cabía, ¿no? La idea de, bueno, encontrar un trabajo, casarse, tener hijos y tener una casa y ir todos los días a trabajar y luego regresar a su casa y así todos los días hasta el fin de sus días, ¿no? Entonces estos jóvenes empiezan a hacerse preguntas de qué hay más allá, qué pasa si no seguimos las reglas tan estrictas que nos habían establecido nuestros padres, y entonces empieza esta utopía de la liberación sexual, donde vivimos, donde tratamos, ¿no?, de vivir sin complejos, sin restricciones de ningún tipo y explorando todo lo que nuestra imaginación pueda caber, ¿no? Y estos cambios no solamente fueron en el plano sexual, sino también político, económico, y acompañaron a lo que mañana más tarde se iba desarrollando. ¿Y qué es eso que se desarrolló? Pues surge como un aliado de estas ideas la píldora anticonceptiva, separando así por fin las relaciones sexuales y su consecuencia natural, que es la procreación, y limitándolo únicamente a la satisfacción y al placer sexual, ¿no? Las relaciones sexuales en este caso ya eran vividas únicamente para una mera satisfacción sexual, biológica, y ya está. Entonces la pregunta el día de hoy es si esta revolución sexual realmente nos trajo libertad o nos dejó presos de nuevas esclavitudes. Con esto, la Organización Mundial de la Salud revela que por año se registran cerca de 1 millón de contagios de enfermedades de transmisión sexual curables. Dentro de esto podemos reducir que 1 de cada 25 personas padece una enfermedad de transmisión sexual, y en muchos de los casos
esta persona tiene más de una. También nos dice que los grupos etarios más afectados corresponden de entre los 15 a los 49 años, siendo así que los hombres lideran las listas de contagios de ETS. Poniéndonos un poco más específicos, la OMS también ha señalado que por año se registran 156 millones de casos de tricomoniasis, 126 millones de casos de clamidia, 86 millones de casos de gonorrea y cerca de 6.3 millones de casos de sífilis. Ya ven que hace un rato les dije que estas enfermedades eran curables, pues también la OMS ha señalado su preocupación al darse cuenta que en ciertos pacientes este tipo de enfermedades generan resistencia a los medicamentos. Así también tenemos entre las enfermedades de transmisión sexual a una de las más famosas y más agresivas, que es el VIH o SIDA, ¿no? Y el VIH, además de su transmisión más comúnmente conocida, que es a través de las relaciones sexuales, también existen índices de contagio por transmisión de madre a hijo, ya sea durante el proceso de gestación o si no al amamantarlo con leche materna, o también por compartir jeringas o cuando de algún modo tu sangre está en contacto con la de alguna persona infectada. El Ministerio de Salud Pública revela, según sus datos, que en 1984 se registraban apenas 8 casos. Si avanzamos un poco más, en los 2000 tenemos 662 casos, para terminar en un corte del 2018 con 4.077 casos de contagios referentes a esta enfermedad. Aterricemos sobre otra problemática, y es que nuestro país, el Ecuador, ocupa el segundo lugar en toda la región andina por sus altos índices de embarazo adolescente, y el quinto en todo lo que respecta a América Latina y el Caribe. La situación es realmente preocupante y el Ministerio de Salud Pública, con fecha al 2019, ha emitido las siguientes cifras. El 17,5% de embarazos adolescentes se da entre jóvenes de 15 a 19 años, mientras que el 0,6% se da entre niñas de 10 a 14 años. Finalmente, todo esto se traduce en que 2 de cada 10 mujeres que dan a luz en el Ecuador es una madre adolescente. Las alarmas se encienden cuando nos referimos a niñas de 10 y 14 años. El Código Orgánico Integral Penal tipifica como delito de violación la relación sexual mantenida entre un mayor de edad y menores de 14 años o menos. Entonces esto deja pues entrever que el problema es mucho más grande, ¿no? Y detrás de esto se esconden a veces agresiones sexuales sistematizadas en el hogar, en la educación o incluso en centros religiosos, que son precisamente en estos lugares donde los niños deben ser protegidos, donde las niñas deben ser reconocidas y dignificadas. Precisamente las personas piensan que ante esta situación la resolución a estos problemas está en los anticonceptivos o incluso el aborto. Pero analicemos esta situación. No es algo que se da simplemente en nuestro país, no se tratan de casos aislados, incluso se dan en países de primer mundo, en Europa o en países de América del Norte. Lo extraño es que desde junio de 1960 la FDA permitió la venta de anticonceptivos en los Estados Unidos. De primera mano no se llamaron anticonceptivos y de hecho fueron lanzados como un medicamento para regular situaciones o complicaciones referentes al ciclo menstrual femenino. Posterior a esto se mejoró la fórmula y ahora sí era un anticonceptivo que era apto para la venta al público. ¿Pero qué público? Únicamente podían acceder a él las mujeres casadas.
Posterior a esto se levantaron todo tipo de restricciones y ahora sí era de acceso libre para todo aquel que pudiese adquirirlo. En nuestro país, en marzo del 2013, a través del Ministerio de Salud Pública se expidió un reglamento que regulaba el acceso a la información y precisamente también a los métodos anticonceptivos para adolescentes. Ustedes recordarán que hubo bastante polémica alrededor de este reglamento, ya que contemplaba que los menores y adolescentes podían acercarse a cualquier centro o a cualquier centro de salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y recibir condones, anticonceptivos o también la conocida píldora del día después, aún sin supervisión de sus padres. Pero vemos que esto que se dio en el 2013 tal parece que no ha dado resultados, porque en el 2019 tenemos cifras altísimas que son muy graves y de hecho van en aumento. ¿Qué hacer ante todo esto? ¿Qué hacer entonces si los anticonceptivos no son la respuesta? ¿Es acaso que nuevamente la iglesia entra aquí a entorpecerlo todo con sus reglas morales que son muy difíciles de cumplir? Pues vamos a analizar qué es lo que dice la iglesia con respecto a la anticoncepción. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alex Arana y estoy aquí para contarles lo que nos dice nuestra amada iglesia, lo que dice la palabra de Dios sobre todo este tema. Y debemos de comprender, lo primero es que Dios tiene un plan, así es. Dios tiene un plan para el hombre y para la familia. Y por supuesto, Dios tiene un plan en torno al sexo. Porque nosotros cometemos muchos errores alrededor de nuestra sexualidad o al practicar el sexo. Estamos muy confundidos. Y uno de los errores que más cometemos es usar a la otra persona como placer, como objeto de placer sexual. Y queremos tener sexo sin consecuencias. Lo que queremos es torcer el orden del sexo que ha diseñado Dios para nosotros a nuestra conveniencia. ¿Y quién gana con eso? Pues hay una palabrita que quiero que se les quede muy grabada, que se llama industria. ¿Qué es una industria? Pues una industria es coger y en un proceso transformar una materia prima en un producto. Entonces, por ejemplo, tenemos la madera y la transformamos y hacemos un producto que es un mueble. Lo mismo pasó con el sexo. Como ya lo explicó Eliana en la Revolución Sexual, el sexo fue industrializado a tal punto que se comenzaron a hacer productos en relación al sexo y hubieron muchos negocios que salieron a empujar el tema del sexo. Por ejemplo, la pornografía, la prostitución, los nightclubs, moteles, tenemos la industria farmacéutica que también se vio impulsada, las clínicas de aborto, la moda, la música, el cine, la televisión, los libros, incluso las comunicaciones. Podemos ver aplicaciones móviles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el beneficio de todo esto? Pues el dinero. Solo en la industria de anticonceptivos, hasta en la fecha del 2017, había una cifra de más de 32.000 millones de dólares en gastos. Todo esto girando alrededor del sexo, haciéndonos creer que el placer es lo más importante. No nos dicen lo que verdaderamente es el sexo y para qué está hecho el sexo. Que el sexo es una expresión física del amor. ¿Y qué nos suele decir? Pues negar el placer es negar nuestra propia humanidad. Y poner el sexo bajo un orden que nos enseña la iglesia, pues nos volvería locos o nos volvería reprimidos, frígidos, fríos, porque no tenemos la capacidad de dejar nuestra libre imaginación y el disfrute como nosotros querramos del sexo. Y entonces, si fuese así, ¿cómo explicamos el resultado de los tiempos que vivimos actualmente? Que a pesar de que tenemos toda la libertad sexual, hay más libertad que nunca a nivel sexual, hay más conocimiento científico sobre el sexo, sabemos más misterios sobre nuestro propio cuerpo, lo conocemos mucho más gracias a la ciencia, pero aún así no aumenta el número de personas felices en el mundo. ¿Y por qué razón? Porque no tener más sexo quiere decir que vamos a ser más felices. Un ejemplo, la actriz pornográfica Agus Ames, con solo 23 años de edad y filmó más de 270 películas pornográficas, cayó en un estado de depresión tremendo que la llevó al suicidio.
Eso por darle solo un número. Tras estas historias de esta industria de pornografía se esconden muchísimos dramas humanos alrededor de las drogas, alrededor del suicidio y la depresión, enfermedades venéreas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora les quiero contar la otra parte. Un reporte social de la Organización Nacional de Investigación de la Universidad de Chicago reveló que una de las profesiones, escuchen bien, una de las profesiones más felices que hay en el mundo, pues es el sacerdocio o la vida religiosa. ¿Y por qué? ¿Por qué el sacerdocio o la vida religiosa es una de las profesiones más felices? Porque ellos viven plenamente la castidad. Que la castidad es darle un orden al sexo, de acuerdo al amor, ya seamos solteros, casados o religiosos. Entonces no vamos a usar el cuerpo de otra persona como objeto para satisfacernos, sino que entendemos la verdad del amor. Y es gracias a este cuerpo, que es un regalo de Dios, que tenemos el medio de llegar a la santidad y la capacidad de reconocer al otro. A la luz de la palabra del Señor en Génesis 2:23, que nos dice: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, donde se da un encuentro donde las dos personas se reconocen. Así debe ser nuestro llamado a la trascendencia, a la comunión con los demás. Y ahora yo les pregunto, ¿y este orden hace amargo algo que es hermoso de la vida? Este orden de la sexualidad y del sexo que nos propone la iglesia, ¿hace amargo algo que es bueno? Tal vez la iglesia nos está poniendo carteles de prohibición de no hacer tal cosa o no practicar el sexo, algo que es realmente bueno, algo que realmente Dios ha hecho o ha prediseñado. ¿Por qué puede ser malo? ¿Es realmente así? ¿El cristianismo realmente prohíbe la pasión del sexo? ¿Es un represor de la sexualidad el cristianismo? Pues déjenme decirles que no. El cristianismo no reprime la sexualidad. El sexo tiene un valor maravilloso y elevadísimo dentro del cristianismo, porque a través del sexo se hace real la comunión de los esposos. La comunión de amor se hace real, se materializa. A tal punto se materializa y se hace real esta manifestación, que es un misterio en que el amor mutuo de los dos esposos brota y sale una nueva vida. Brota del corazón de los esposos los hijos, que son el fruto del amor, a través de este maravilloso don del sexo. Así que el amor promete infinidad, eternidad, una realidad más grande de la que nosotros podemos entender. Es algo completamente distinto a nuestra existencia cotidiana. Pero al mismo tiempo se constata el camino para lograr en una meta que no es tan fácil, que debemos aprender a dominar nuestros instintos y nuestras inclinaciones. Hace falta en este camino muchísima purificación y muchísima maduración, que incluye también una renuncia de nuestros desórdenes, de nuestras propias debilidades y flaquezas. Esto no es rechazar la pasión del sexo, sino que, como les decía, elevarla a otro nivel y ver la verdadera grandeza que tiene. Recordemos que somos un cuerpo y un alma, somos unidad. No podemos despreocuparnos del cuerpo y no podemos despreocuparnos del alma. Debemos ocuparnos de las dos cosas. No podemos olvidar el mundo espiritual y el mundo material, o solo vivir preocupados del espíritu y olvidarnos de la carne, o solo vivir preocupados de la carne y olvidarnos del espíritu. No debemos de rechazar ni ver como malos los placeres que puede sentir nuestro cuerpo. Solo debemos de darle el orden que Dios nos ha enseñado para vivir en plenitud. El dominio del instinto, mediante el uso de la razón y la voluntad libre, nos lleva a un camino de pureza, lejos de perjudicar a la persona que amamos, o lejos de perjudicar a todos los que están a nuestro alrededor. Y estaríamos mucho más lejos de usar a los otros como objetos, usar sus cuerpos. Esta pureza le confiere un valor humano más sublime al amor. Exige un esfuerzo continuo, prácticas espirituales. Todo esto nos va a dar como un fruto la serenidad y la paz, que van a favorecer la atención que tenemos hacia los demás, la ternura que tenemos hacia los demás, las expresiones de cariño, de ternura, de amor, la capacidad de respeto, la capacidad de amabilidad con los demás, el donarnos enteramente a los otros, ayudando a superar el egoísmo, que el egoísmo es uno de los enemigos del amor.
por no decir que es el enemigo más grande del amor, el egoísmo. Así que tenemos dos caminos. El primero, usar el sexo como diversión, como entretenimiento, para pasarnos bien un rato, que nos va a hacer incapaces de amar. Y esta capacidad de amar tiene como un dato, se los pongo así, que la mitad de los matrimonios en el Ecuador terminan en divorcio, por esta incapacidad de amar, por esta incapacidad de amarse para toda la vida, por esta incapacidad de comunicarse, por esta capacidad de no darse, de solo pensar en mi propio placer. El sexo porque quiero tener sexo porque quiero tener sexo porque me da la gana, que nos lleva a un estado de egoísmo muy grande, como se los había dicho. Y el segundo camino que tenemos, que es el camino del amor, donde yo deseo no solo el cuerpo de esa persona, sino que también deseo su alma, deseo sus virtudes, me sacrifico por amor, le quiero dar mi servicio. Este es un camino sumamente difícil, y este camino, déjeme decirle, este camino es para héroes, para los que están dispuestos a darlo todo, para los que lo quieren conseguir absolutamente todo, porque este camino, como les dije, es extremadamente difícil, pero dentro de este camino también se esconden los deseos, los anhelos de tu corazón para realmente ser feliz. Ahí está la felicidad, en este camino. Y aunque el amor parezca impotente en algunos momentos en este mundo, Dios siempre puede más. El amor vence siempre. El amor vence siempre. Como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. El amor vence siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más.